Muy buenas tardes. Tengo el honor de presidir esta segunda mesa de esta segunda jornada en compañía de dos buenas amigas que dentro de un momento les presentaré. Antes de eso quería hacer algo así como una fe de raza, ¿no? Que en un sentido lo es propiamente. Y es que en el cartel de la jornada de hoy, en el propio programa, hemos advertido que al hacer referencia a María Hernández se habla de concejal, ¿no? Entonces me ha llamado la atención sobre ello una persona que estaba entre el público y tiene toda la razón, debería decir concejala. Tengo que confirmarlo. Yo les comentaba que yo he visto escrito en su momento concejala. Me da la impresión de que alguien ha pasado el corrector ortográfico y no se ha fijado y ha cambiado la cuestión. Pero bueno, quiero llamar la atención sobre ese dato y pedir disculpas por ello. Lo segundo, sobre lo que quería hacer una suerte de corrección también, tiene que ver con algo que se comentó el lunes, ¿no? El lunes, en un momento dado, se hizo referencia a que pues habían sido unas mesas en las que había una desproporción, ¿no?, de hombres y mujeres. No sé si ustedes lo recordarán o no. Yo me quedé con ello porque me tocó un poquito el corazón, la verdad. Y sobre esto quería decir, de un lado, que a la hora de preparar las jornadas, lo mismo esta que la última, la del pasado lunes, lo primero que nos proponemos es una cuestión, nos hacemos una pregunta y tratamos de ver cuál sería el mejor modo de resolver, ¿no?, esa cuestión que nos hemos formulado. En el caso del lunes, nosotros pensamos que había una pregunta que era agresiones sexuales, ¿por qué? ¿Cómo se llega a eso? ¿Qué ocurre con la persona que ha sido víctima de esa agresión? Y en función de esas preguntas que nos habíamos hecho, decidimos que la mejor forma de contestarlo sería, primero, hacer una aproximación, digamos, de tipo cultural, que es lo que hizo Enrique Díez, y luego una aproximación a cómo llega a entrar en contacto la víctima con la policía. Entonces teníamos una policía nacional y un guardia civil para ver también las diferencias entre la ciudad y las zonas rurales. Luego veíamos también cómo aparecía eso en relación al procedimiento penal, la necesidad de denuncia, etcétera, cuando aparece el Ministerio Fiscal, cómo llega todo eso al juez, cuál es el papel del perito, ¿no?, todo eso. Nosotros nos planteamos todos esos pasos y buscamos personas apropiadas para explicar cada una de esas circunstancias. Las personas con las que tratamos en cada uno de esos casos fueron más de una, incluso en algunas situaciones más de dos. De hecho, por ejemplo, hubo un juez, pero hablamos también con otras dos juezas, por diferentes razones. Por ejemplo, en el caso de las juezas, simplemente que estaban de guardia ese día. Y una jueza era de Ponferrada y otra era de Barcelona. Y bueno, para los que sean de derecho les resultará esto más familiar, ¿no? Pero casi creo que cualquiera lo entiende, ¿no? Dice, y es que si tengo que hacer un levantamiento de un cadáver, ¿no?, entonces, ¿qué va a hacer una jueza de Barcelona dando una charla en León, ¿no?, si tiene un problema serio en su jurisdicción, ¿no? Entonces, por eso, por problemas de fechas, pues al final la selección fue siendo de una manera, digamos, natural, fue yendo a parar a donde paró. Lo que tenemos clarísimo es que con cualquiera de las personas que habíamos hablado era absolutamente apropiada para lo que había que tratar, ¿no? Entonces hubo esa situación, ¿no?, y se llamó la atención sobre ese punto, pero fue absolutamente casual. No sé, al final convinimos en que el día que podíamos tener más personas era el día 8 de abril y las personas que podían estar eran las que estuvieron. Luego también se llamó la atención sobre el hecho de que la inauguración de las jornadas hubiera habido 3 hombres, ¿no? Yo la verdad es que hay días que cuando me acuesto no estoy muy seguro ya de qué soy, ¿no? Llego muy cansado a la cama, la verdad. Ya. Pero bueno, el rector no vino, pero sí
estaba el subdelegado del gobierno y el decano de la facultad, que son chicos. Sí, es que cuando lo dijo yo me sentí un poco como parte del trifásico, ¿no? Porque ya estamos aquí los dos jovencitos y el de barba, ¿no? Pensé yo. Pero entonces me lo tomé un poquito así, malamente. Pero bueno, lo cierto es que el decano es verdad que ganó unas elecciones y las ganó una mujer, que por lo demás es una excelente compañera y buena persona, pero ganó en las elecciones y es decano. Y el señor subdelegado del gobierno, pues en esta ocasión es subdelegado, pero hace un año en las otras jornadas pues hubo una subdelegada, ¿no? Y así son las cosas. Y yo soy defensor de la comunidad universitaria, y lo que antes se llamaba Oficina del Defensor de la Comunidad Universitaria, hasta hace 2 años, ahora se llama Defensoría de la Universidad de León. A mí me precedió una defensora, que además es una persona estupenda, pero que tenía también otra forma de ver las cosas. Y ya digo, yo creo que no podemos cambiar lo que no se puede cambiar, ¿no? Si hace 3 años se pudiera haber hecho esto, pues hubiera habido 2 mujeres, al menos, la subdelegada, la defensora de la comunidad, y hubiera estado el decano, nada más. Entonces ya era decano. Pero bueno, me temo que ni la defensora anterior tuvo nunca intención de hacer unas jornadas como esta, y bueno, la subdelegada, pues era subdelegada, no estaba en la universidad. Bueno, dicho lo cual, voy con la presentación de mis compañeras. Maricruz Llamazares, Aurelia Álvarez Rodríguez. Me es difícil presentarlas porque en las dos es mucho lo que compartimos, es mucho el tiempo desde el que nos conocemos, realmente hace mucho tiempo que nos conocemos, y son muchas las cosas en las que hemos coincidido, en las que hemos compartido juntos experiencias y demás, ¿no? En el caso de Maricruz Llamazares, ella tiene una trayectoria académica y profesional extensa, muy rica, en la cual pues, ha llegado, en lo que es el aspecto académico, a la condición de catedrática acreditada de Derecho Eclesiástico del Estado, ¿no? Que es un nombre muy poco comercial de una materia a la que nos dedicamos algunos de nosotros, ¿no? Nosotros aquí en León, y es por lo que nos conocen más nuestros alumnos, damos clase de Derecho de la Libertad de Conciencia, que es algo que suena por lo menos bastante mejor, ¿no? Incluso una vez nos encontramos en la pizarra un corazón que decía amo libertad, ¿no? Para ser todavía más conciso, en lugar de poner libertad de conciencia, habían puesto un corazón y ponía abajo libertad, ¿no? Y lo tenemos guardado, y tanto Salvador como yo, con un cariño muy especial, ¿no? Pero bueno, Derecho Eclesiástico del Estado es el nombre que tiene nuestro área de conocimiento desde los años 80. Bueno, pues Maricruz es catedrática acreditada de Derecho Eclesiástico del Estado, y no solamente se ha dedicado a eso, escribiendo mucho, sobre todo sobre libertad de expresión, que ha sido uno de sus argumentos más trabajados, ¿no? Desde la época incluso de la tesis doctoral. Ha escrito algunos libros en esa materia, ha colaborado en alguna otra monografía, pero ha sido también consejera de Televisión Española. Hace algunos años, en la época de Rodríguez, en la época de Rodríguez Zapatero, no sé si recordarán, los más jóvenes probablemente no, el modo de organizarse Televisión Española era a través de un sistema en el cual había un consejo que era elegido por el Parlamento, a través de mayorías muy cualificadas, ¿no? Entonces, una de las personas elegidas para esa función fue Maricruz Llamazares. Incluso en algún momento ejerciste la presidencia del propio consejo. Maricruz ha escrito también sobre argumentos relacionados con la identidad de género. Yo he tenido la fortuna de compartir algún trabajo en ese sentido de hace ya algún tiempo. Que luego nos dio la razón el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a nuestra tesis. Sí, manteníamos una posición favorable a un cierto tratamiento. Pero aquellos eran... es que aquel artículo era una luz al final del túnel. Matrimonio transexual o transexualidad y matrimonio. Una luz al final del túnel. Ponemos títulos así. Y es que era una cosa también relacionada con el paso del milenio, aquello del año 2000, ¿no? Que había que escribir cosas que permitieran adivinar lo que iba a pasar en el siglo XXI. Bueno, pues al menos
¿no? Nosotros un poquitín sí que acertamos. Bueno, pues ella nos va a hablar en su ponencia de hoy de las mujeres en las religiones. No me extiendo más y le cedo la palabra. Bueno, como Paulino, profesor Pardo ha dejado claro, somos amigos, me tiene aprecio y entonces me ha hecho una presentación que, en fin, ahora no sé cómo voy a quedar, si voy a estar a la altura, ¿no?, de semejante cosa. Yo también le tengo mucho aprecio a él, por otro lado, y por eso y por todo lo demás quiero agradecerte muy especialmente el que me hayas traído aquí, que hayas pensado que tengo algo interesante que decir sobre estos temas, etc. De lo que yo voy a hablaros hoy es de, bueno, el título de la ponencia es Mujer y Religión, ¿vale? Es una cosa así como muy amplia, donde caben muchas cosas. Entonces, ¿podría haber hablado sobre la historia de las religiones y la presencia de las mujeres en las religiones? Sí, pero no soy historiadora, no soy socióloga, no soy antropóloga, yo soy jurista. ¿Vale? Que esta es una cosa que sí le reprocho a Paulino. Nos ha colocado dos juristas después de las anteriores ponentes que han estado muy entretenidas y ahora llegamos aquí a meter el rollo nosotras, ¿no? Pero bueno, intentaremos ser lo menos rollo posible. Entonces, como soy jurista, yo lo que voy a hacer es hablar de la mujer en la religión, pero planteando una hipótesis que dejo como pura sugerencia, que yo no tengo clara. Yo tengo una idea sobre cuál puede ser la solución al problema que voy a plantear, pero yo simplemente la dejo lanzada, ¿no? Que nadie se sienta ofendido ni agredido, porque a lo mejor es una hipótesis que a alguien le podría molestar. De lo que voy a hablaros es de la igualdad de género o la prohibición de la discriminación de género y el tratamiento que algunas religiones dan a las mujeres en su propia organización interna. Es decir, más concretamente, porque tenemos 10 minutos, 15, 20 a lo mejor, si me dejan, ¿qué pasa con el sacerdocio femenino en la Iglesia Católica? ¿Vale? De esto voy a hablar. Y voy a hacerlo desde la perspectiva del derecho. Y como voy a hacerlo desde la perspectiva del derecho, la pregunta que lanzo, y que voy a tratar de dar argumentos para ver cómo la podemos responder, es: ¿tiene el Estado, tienen los poderes públicos la obligación de intervenir cuando las confesiones religiosas, que al fin y al cabo son asociaciones, que unen a las personas en virtud de una idea religiosa, de una creencia religiosa, pero como un partido político lo hace en virtud de una idea ideológica, o como una asociación filosófica lo hace de no sé qué, o tal, ¿no? Al fin y al cabo lo que cuenta es lo que nos vincula a la creencia o la convicción o lo que sea, no que sea una confesión religiosa o no. Bueno, ¿tiene el Estado obligación de intervenir cuando hay discriminación en el seno de las confesiones, del tipo que sea? En el caso del que yo voy a hablar es de la discriminación por género. Desde luego vemos claro que tiene obligación de intervenir si hay lesión de los derechos fundamentales, ¿no? Esto, os voy a poner un ejemplo donde lo vemos muy claro. Si una confesión religiosa viniera a España, se instalara en España y pretendía inscribirse en nuestro registro de entidades religiosas como confesión, estableciendo entre sus fines religiosos o entre sus prácticas religiosas, por tanto de culto, ¿no?, propias de su doctrina religiosa, la ablación del clítoris, el registrador le diría: mire, usted no puede inscribirse como asociación religiosa ni como asociación de ningún otro tipo, porque tiene usted una norma que va contra el orden público. Vale, ahí lo vemos claro, que sí. Bueno, pues ¿por qué no vemos tan claro el tema cuando se trata de impedir el acceso de la mujer a determinados cargos, a crecer, digamos, en la jerarquía eclesiástica? Y esto es de lo que yo quiero hablaros. Entonces, para eso voy primero a decir qué herramientas serían las que tiene el Estado para intervenir ahí, o qué argumentos apoyan la intervención del Estado ahí, ¿no? Y luego voy a decir qué argumentos no lo apoyarían, no estarían en contra. Apoyaría ese argumento la obligación de los poderes públicos de defender los derechos fundamentales. Los que estáis estudiando Derecho aquí o sois juristas, sabéis que la igualdad formal es un derecho fundamental, ¿vale? No solo es un mandato al legislador, que lo es, no solo es un principio jurídico, que en nuestro ordenamiento además es valor superior del ordenamiento, es decir, que tiene que funcionar transversalmente en todo, sino que además es un derecho fundamental. Por lo tanto, no se nos puede lesionar. Si una mujer desea acceder al sacerdocio dentro de una asociación que está reconocida en España como asociación, aunque sea asociación religiosa, cabe preguntarse si eso tiene cabida en el sistema o no. Hasta aquí sí, ¿no? En contra. Tenemos un modelo de Estado que es laico, aunque a veces lo llamen aconfesional, pero eso es para intentar esconder el que se pueda mantener el privilegio de la Iglesia Católica. En realidad es un sistema laico el que define la Constitución. Cosa diferente es que conservemos reminiscencias de confesionalidad, porque venimos de un sistema confesional doctrinal, venimos de la dictadura franquista, donde la Iglesia era
O sea, las leyes del movimiento nacional decían que España es una nación católica, apostólica y romana y que su legislación seguirá la doctrina de la Iglesia católica, etcétera, etcétera. O sea, era como personificada como si creyera. España creía como país. Venimos de ahí, entonces, claro, hay muchas cosas todavía que limpiar. Hemos limpiado algunos de los privilegios que tiene la Iglesia católica, pero no todos, ¿no? Pero la Constitución sí define un modelo laico. Y en un modelo laico encontramos dos elementos fundamentales. Neutralidad. ¿Por qué? Porque la neutralidad del Estado, frente a las creencias religiosas de sus ciudadanos, garantiza que no los va a discriminar en función de sus creencias religiosas. ¿Ok? Primer elemento. Segundo elemento, separación del Estado y de las confesiones. Separación del Estado con respecto a las confesiones. ¿Por qué? Porque si nos separamos y no intervenimos, si digamos, no nos mezclamos, habrá menos riesgo de que confundamos fines estatales con fines religiosos, o, sujetos estatales con sujetos religiosos, etcétera, etcétera, ¿no? De tal manera que mantenemos, o procuramos garantizar esa separación, porque a su vez así es como garantizamos la neutralidad. Como no nos mezclamos, no confundimos, no vamos a privilegiar a ninguno. Y luego hay un tercer elemento que no forma tanto parte del concepto de laicidad, pero que sí se da, digamos que matiza el concepto de laicidad, ¿vale? Hay diferentes fórmulas de laicidad. En España, el elemento de la cooperación matiza el concepto de laicidad en el sentido de que el Estado se separa de las confesiones religiosas, pero puede cooperar con las confesiones religiosas. ¿Cuándo? Cuando lo exige la libertad religiosa individual. O sea, si yo estoy en una cárcel y no puedo salir a recibir apoyo espiritual del ministro de mi confesión, dado que estoy a cargo del Estado porque estoy en una cárcel, pues el Estado tendrá que facilitarle a la confesión que algún ministro pueda entrar, pero no porque la confesión se beneficie y haga, ¿cómo se dice?, difunda la palabra de Dios o lo que sea, ¿no? O trate de convertir a la gente en la cárcel, sino para que me presten a mí, que soy persona, que soy interno y que soy ciudadana de este Estado, la asistencia religiosa correspondiente. ¿Os dais cuenta? O sea, es decir, que la cooperación no está excluida, la cooperación es posible e incluso a veces es exigible. Lo que no es, lo que choca directamente, por ejemplo, es la financiación, ahora que estamos en la época de poner la crucecita en la Iglesia Católica. Ese modelo de financiación es inconstitucional, ¿vale? Pero lo tenemos en unos acuerdos internacionales y por lo tanto se hace difícil rechazarlo. Bueno, no me quiero enrollar porque se me meto ahí. A lo que tenemos, por lo tanto, a favor del Estado la necesidad, la obligación de los poderes públicos de garantizar los derechos fundamentales y de evitar las discriminaciones en su ámbito. A favor de la Iglesia, la separación. Porque de la separación deriva una cosa que es un término que aparece se atribuye a las confesiones en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que es de 1980, o sea, también tenéis que contextualizar todo esto. Esto sucede en los 80, recién muerto Franco, ¿vale? Todavía acabamos de aprobar la Constitución con muchas dificultades, en el 81 aún hubo un golpe de Estado, es decir, ¿vale? En ese contexto, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa reconoce a las confesiones autonomía, y les permite establecer una cosa que llama cláusulas de salvaguarda para garantizar su propia identidad o su carácter propio, sus notas diferenciales en lo que se refiere a la doctrina y en lo que se refiere al credo, ¿no? que defiende. Entonces, lo que tenemos que oponer es obligación de los poderes públicos de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos contra esa autonomía de las confesiones religiosas. Digamos que esta sería la pelea. Si entendemos que el sacerdocio femenino en la Iglesia Católica es un elemento que forma parte, y yo no soy teóloga, por lo tanto yo voy a decir lo que a mí me parece, pero en fin, habrá gente que sepa mucho más que yo de esto. Pero me los he leído, ¿no? también creo que sé un poquitín lo que dicen algunos de ellos, porque hay mucho conflicto también en eso entre ellos. Si entendemos que el acceso de la mujer la prohibición del acceso de la mujer al sacerdocio es una cuestión que afecta a la identidad propia de la Iglesia Católica, entonces a lo mejor podemos contemplar la posibilidad de dejar que lo mantengan, ¿vale? De dejar que mantengan esa discriminación, podríamos considerarla. Ahora, si eso no forma parte de la identidad religiosa de la Iglesia Católica, si es un elemento accesorio, obviamente debería desaparecer, ¿no? Entonces el Estado sí debería actuar para impedirlo, como lo impediría en cualquier otra asociación que hiciera una discriminación de este tipo. No sucede solo en la Iglesia Católica, pongo el ejemplo de la Iglesia Católica porque somos de esta cultura, pertenecemos a esta cultura y conocemos más o menos su funcionamiento, ¿no? A lo mejor si se hablara de los evangélicos, pues no estaríamos todos entendiendo bien cuál es el mecanismo. Bueno, pues con esto voy a ir avanzando un poco aquí. Bueno, lo que vamos a ver es esto, ¿no? ¿Qué pesa más si el Estado o la Iglesia esto también me voy a saltar un poco porque vamos cortos de tiempo y esto lo acabo de explicar.
Vamos a ver qué pasa con la cláusula de igualdad y por qué el Estado está obligado a garantizarla para todos los ciudadanos. Tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿cómo voy el tiempo? Muy mal, que veo que me miras. Ah. Tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Constitucional Español, como los textos en los que se apoyan el Convenio de Roma y la Constitución Española, reconocen el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y establecen una cláusula de no discriminación por una serie de razones, ¿no?, que los Estados tienen que encargarse de que el poder público cumpla y de que los ciudadanos cumplamos también. No solo el poder público hacia el ciudadano, sino de los ciudadanos entre sí. ¿Okay? Si el Estado tiene la obligación de garantizar eso, entonces no podrá permitir en su seno elementos que puedan lesionar ese principio. No os voy a explicar, no me voy a detener en esta parte la explicación de la discriminación. La igualdad formal, yo creo que la mayoría sabéis lo que es, inmaterial, etc. La explicación de la discriminación la ha hecho antes Charo en su ponencia. Aquí, bueno, ya veis la cantidad de diferentes tipos de discriminación, ella también os ha citado algunos, y por tanto esto es lo que debemos excluir de nuestro sistema. Vale, a partir de aquí, hasta aquí la teoría. Ahora vamos a ver la práctica, ¿no? Vamos a hacer una comparación. Lo que yo he pensado es que puede funcionarnos el hacer una comparación dentro del marco de las iglesias cristianas entre una iglesia cristiana que sí admite el sacerdocio femenino y una iglesia cristiana que no lo admite. La iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra y la iglesia católica. Vamos primero con la iglesia católica. La iglesia católica impide desde el inicio el acceso al sacerdocio de las mujeres, pero lo impide no porque sea un mandato del profeta de Jesús, ni es una norma de derecho divino, ni nada de eso, simplemente porque Jesús fue hombre, los apóstoles que la Biblia dice que eligió fueron hombres y se ha mantenido esa tradición. Ha habido momentos en los que la propia Iglesia ha pensado en reformular esta cuestión, o por lo menos estudiar la posible reformulación. Sucedió, por ejemplo, con Pablo VI, que si conocéis un poco de historia de la Iglesia, fue un papa aperturista, un papa moderno para su tiempo, y luego fue impulsado también por la teoría de la teología de la liberación, etcétera, etcétera, hasta que hemos llegado a nuestros días donde en realidad no se ha movido nada. Ha habido como amagos, pero nunca se ha movido nada, ¿no? Y seguimos sin que las mujeres tengan acceso a la orden sacerdotal. Bueno, esta señora se llama Cristina Moreira, es una mujer sacerdote, podríamos decir sacerdotisa, pero es que la Fundeu dice que esos son las de las religiones antiguas y que sacerdote es neutro. Entonces yo ya, en estas cosas, prefiero tener cuidado, ¿no?, después de todo lo que he escuchado. Pero yo voy a decir sacerdote, porque sacerdotisa se me hace extraño para las religiones modernas. Voy a entender, por tanto, sacerdote como neutro. Es una mujer sacerdote que ha sido ordenada sacerdote siguiendo las normas que exige la Iglesia, excepto en la exigencia de que sea varón, excepto en eso. Porque para ser sacerdote tienes que ser investido por alguien que ya disfrute de la orden sacerdotal y que venga, digamos, que desde San Pedro, haya ido heredándose, digamos, el nombramiento. Bueno, hay un grupo de mujeres que pertenecen a una asociación, la Asociación de Mujeres Sacerdotes Católicas Romanas, creo que se llama, lo estoy diciendo de memoria, quizá me equivoque, pero es algo así, que, sin decir quién lo ha hecho, inicialmente dicen hubo un obispo, hombre claro, porque en ese momento eran hombres, no había ninguna mujer, que invistió a la primera mujer con el orden sacerdotal. Lo hizo en el Danubio, porque era una zona que no tenía jurisdicción religiosa, y para no meter en líos a ningún obispo de ninguna diócesis, lo hicieron allí. Y a partir de ahí, estas mujeres sacerdotes han ido ordenando a su vez a otras mujeres sacerdotes, ¿no? Y en España tenemos algunas de estas. En el mundo deben ser ahora mismo católicas, deben ser ahora, no creo que lleguen a 300, pero en Estados Unidos hay bastantes, etcétera, en Canadá también hay, etcétera. Bueno, por supuesto, todas ellas están excomulgadas. El papa anterior, Francisco no ha dicho nada por ahora, pero el papa anterior las excomulgó a todas, están excomulgadas de por vida. Si os fijáis, aquí no sé si lo leeréis bien, pero aquí os traigo los cánones del derecho canónico, las normas de derecho canónico que establecen qué requisitos hay que cumplir para ser sacerdote, ¿vale? Para ser diácono, presbítero u obispo, que son los rasgos sacerdotales. Pues cumplir con las debidas cualidades, que no estemos afectados por ninguna irregularidad o impedimento, que
que seamos alguien que podamos resultar útiles al ministerio de la Iglesia, que no lo hagamos condicionados, sino que lo hagamos con libertad, que estemos preparados, que conozcan debidamente de qué se trata y las obligaciones que lleva consigo, que seamos virtuosos, todo esto. ¿Hasta aquí veis algún impedimento para que una mujer sea sacerdote? No, ¿vale? ¿De dónde viene el impedimento? De aquí, del canon 1024, que expresamente establece una discriminación directa. Os hablaba, Charo, de las discriminaciones indirectas, ¿no? Que es la norma neutra que luego genera una discriminación. Aquí hay una discriminación directa. Por ser mujer no puedes acceder, punto. O sea, lo que te impide ser sacerdote es que eres mujer. Ninguna otra razón te impide ser sacerdote. Porque el resto de los requisitos, por ejemplo, veis ahí que se dice que haya cumplido los requisitos previos a tenor de los cánones 1033 a 1039. Son estar confirmado, o sea, son cosas que las mujeres también cumplen en la Iglesia Católica, ¿eh? Por lo tanto, no parece que haya ninguna razón de peso doctrinal que justifique la exclusión de la mujer. Y por tanto no parece que haya ninguna razón de peso doctrinal que justifique que el Estado se abstenga de intervenir cuando se produce este tipo de discriminación, aun cuando sea dentro de una confesión religiosa. En cualquier otro tipo de asociación intervendría. No hay asociaciones que nieguen el acceso a las personas por razón de su género. Hay asociaciones que son solo de un género, pero porque el género está acompañando otra cosa, ¿no? Los padres separados, que luchan por las custodias compartidas, no sé qué, pero el género es no es la razón de ser de la asociación, es una condición que se da anexa. Bueno, esto está repe, perdonad, ¿eh? La Iglesia Católica, con todo, ha dado pasos, ¿vale? Es verdad que las mujeres no pueden ordenarse sacerdotes o sacerdotisas, pero ha dado pasos. De hecho, ya hay mujeres que pueden pertenecer a cofradías, cosa que antes no sucedía, ¿no? Las cofradías, existen cofradías mixtas, existen cofradías de mujeres y que no solamente están adornando, también llevan los pasos pesados que van con las figuras durante la Semana Santa, con las figuras religiosas durante la Semana Santa, etc. Es decir, que hay una cierta integración, pero estos no son sacerdotes, estos no forman parte de la jerarquía eclesial, estos no toman las decisiones, etcétera, etcétera, ¿vale? Es una labor añadida, como siempre han estado las mujeres también muy aceptadas, plenamente aceptadas en la Iglesia para hacer labores asistenciales, etcétera, etcétera. Lo que no pueden es mandar, digamos. Se habla ahora, precisamente, a raíz de unas declaraciones que hizo Francisco I, es verdad, estoy sufriendo un lapsus ahora mismo, Francisco I, en un viaje que hizo a Argentina, de la posibilidad de que se ordenen diaconisas. Las diaconisas serían, el diácono es el primer grado de acceso al sacerdocio, ¿ok? Porque hubo un grupo de mujeres, tuvo una reunión con las superioras de las órdenes residentes en Argentina y ellas le plantearon, oye, ¿no habría la posibilidad de esto de las diaconisas? Y él contestó, bueno, sí, hombre, podemos hacer un estudio y tal, pero esto fue todo. Bueno, y de ahí se montó la bola, se creció la bola, digamos, ¿no? De que era posible que la Iglesia aceptara a las diaconisas, etc. Pero esto hasta ahora no ha sido así, de esto hace 2 años, de esta reunión de la que os hablo, ni parece que vaya a ser. ¿Por qué no parece que vaya a ser? Porque Juan Pablo II, Wojtyla, no, Juan Pablo II es... Juan Pablo I es Wojtyla, Juan Pablo II es Ratzinger. Dejó... No, al revés. Pablo II es Wojtyla. Vale, es que es muy malo dar una conferencia a las 6 de la tarde, yo os lo digo, a las 7 de la tarde, o sea. Pues Juan Pablo II, efectivamente, dictó una carta apostólica en la que excluye de nuevo expresamente a las mujeres del sacerdocio. Y las excluye en términos absolutos, termina diciendo, no sé si aparece aquí, quizá no, termina diciendo que la Iglesia no podrá nunca admitir el sacerdocio de las mujeres, termina diciéndolo de esta manera. Entonces, si eso es así, salvo que cambie radicalmente la doctrina eclesial, y para eso tienen que hacer muchas cosas, no creo que ni siquiera las diaconisas vayan a salir adelante, ¿no? Que las diaconisas son, digamos, pueden realizar algunos sacramentos, el bautismo, pueden casar, pero no pueden confirmar, bueno, pueden obviamente difundir la palabra de Dios, etc., pero no tienen, digamos que son el nivel mínimo, ¿no? El grado más bajo en la jerarquía eclesiástica. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con la Iglesia de Inglaterra. En la Iglesia de Inglaterra, desde 1993,
Bueno, sabéis que la Iglesia de Inglaterra surge como consecuencia de la escisión que Enrique VIII, cuando quiso casarse con Ana Bolena y divorciarse de Catalina de Aragón, provocó separándose del Papado de Roma, ¿no? Le vino fenomenal esto de que no le quisieran divorciar para hacerse con el poder de la Iglesia en Inglaterra. O sea, básicamente era una cuestión política más que ninguna otra cosa, pero bueno, le vino bien. Eso sucede en el siglo XVI, ya se ha producido la Reforma Luterana. Él, mientras perteneció a la Iglesia Católica, fue duro contra Lutero y los reformistas, pero cuando tuvo esta ocasión de hacerse él con el poder en su territorio, el poder también espiritual, decidió que la aprovechaba y entonces hizo una iglesia que mezcla un poco algunas cosas del protestantismo y algunas cosas del catolicismo. Bueno, pues a partir de ahí, esta iglesia evoluciona de diferentes maneras y llegamos al siglo XX. Y en 1993, la iglesia anglicana, iba a decir, sabéis, no sé si lo sabéis, es una iglesia de Estado, es decir, es un organismo público, digamos, de alguna manera, en Inglaterra, en Reino Unido. Y eso significa que el Estado puede legislar, el Estado aprueba o no las normas que legislan los sínodos. O sea, la Iglesia, los miembros de la Iglesia dictan normas, pero el Parlamento tiene que aprobarlas o no. No puede modificarlas. O las aprueba o las rechaza, pero las tiene que aprobar. ¿Vale? Bueno, pues el Parlamento, de acuerdo obviamente con los sínodos, aprobó una ley por la cual se permite el sacerdocio a las mujeres en el 93. A partir de ahí empiezan a ordenarse mujeres religiosas. Aquí tenéis a Angela Berners-Wilson, que fue la primera que fue ordenada sacerdote. Pero no se quedaron ahí, sino que tiempo después aprobaron la posibilidad de que no solo pudieran llegar al sacerdocio, diácono, presbiterado, ¿no? Sino que pudieran ser obispos también, obispas en este caso, porque también me preocupa buscarlo en el diccionario, y obispo es masculino y obispo es femenino. ¿Vale? Ella es la primera mujer que fue ordenada obispa en la Iglesia de Inglaterra, que era obispa de Stockton, que hoy día además es lo siguiente de lo que vamos a hablar. Como tienen los lores, quiero decir, la Iglesia de Inglaterra es una iglesia de Estado, en la Cámara en el Parlamento, digamos, hay representantes de la Iglesia, dado que la Iglesia tiene que someter sus normas al visado del Parlamento. Y entonces, en la Cámara de los Lores hay unos cuantos, muy poquitos, porque la Cámara de los Lores son 1200 y estos son 26, pero los hay, 26 lores espirituales, ¿ok? Bueno, al puesto de lore espiritual se llega en virtud de antigüedad, digamos. ¿Y qué es lo que han hecho los ingleses? Establecer un sistema de discriminación positiva a favor de las obispas. Como hace muy poco que pueden acceder al obispado, nunca alcanzarán la antigüedad suficiente hasta dentro de mucho tiempo para llegar a ser lores espirituales. Y entonces se dicta una nueva ley que lo que hace es decir, en los próximos 10 años, siempre que haya una mujer candidata que cumpla los requisitos, digamos, será la mujer la que entre y no un hombre. Y ahora mismo hay 4 ya, mujeres que son lores espirituales. Una de ellas es Lily Lane, de la que os hablaba antes, que había sido la primera mujer ordenada obispa, y esta que fue la primera mujer que entró en la Cámara de los Lores. ¿Vale? No la primera obispa, pero sí la primera obispa que entró en la Cámara de los Lores. Bueno, la diócesis de Londres también tiene una obispa, que es ella, y la diócesis de Londres es la tercera en jerarquía, digamos. Es una jerarquía formal, más bien, no es como un primus inter pares, que es el obispo de Canterbury, luego viene el de York y luego viene la de Londres, que es esta mujer. Y bueno, para cerrar, simplemente ampliando un poco más las miras, ya saliéndome de la pura cuestión de género y entrando también en la orientación sexual, la Iglesia de Inglaterra también admite obispos independientemente de su orientación sexual, o sea, sacerdotes y hasta obispos. Este de aquí, Nicholas Chamberlain, fue el primero que digamos que salió del armario, ¿vale? En la Iglesia de Inglaterra. El de arriba no pertenece a una rama de la Iglesia anglicana, pero es en América, en Estados Unidos, a la Iglesia episcopal. Ahí lo veis con su pareja, ¿vale? Es un obispo que tiene pareja y que todo el mundo sabe que es pareja. Los dos que tenéis aquí a la derecha, o a la izquierda vuestra, son un matrimonio de obispo y obispa de la Iglesia anglicana, estos sí, ingleses los dos, que cada uno tiene su diócesis, uno en Newcastle y la otra en Hull, en York, y están casados, ¿no? O sea, son situaciones mucho más
digamos, lo que quiero deciros con esto es que son situaciones que se pueden dar con absoluta normalidad también en el seno del cristianismo. Es decir, que no es la doctrina cristiana la que impide que las mujeres accedan al sacerdocio. No tiene nada que ver ni con esa doctrina ni con ese credo, ¿vale? Ni con los fundamentos de la Iglesia. Y por lo tanto, yo lanzo la pregunta simplemente, ¿no? Porque tampoco sé cuáles serían las herramientas y cómo se podría habilitar, pero yo sí creo que en estos casos de discriminación por razón de género, el Estado no debe abstenerse. El Estado debe entrar y buscar soluciones que hagan que este tipo de situaciones no se den en el seno o en el contexto de su territorio. Y esto es lo que quería plantear para que lo penséis un poquitín. Gracias. Yo venía con intención de amonestarla como hacía Conchi antes, así de bien, pero no he podido. Lo tenía perfectamente medido el tiempo y no ha habido forma. Yo, una de las cosas que admiro en ella desde siempre, porque ya era así cuando era pequeñita. No he crecido mucho, Bueno, desde que nos conocemos no has crecido mucho. Incluso yo me he armado un poco. He estado en la revisión el otro día y ya me he armado un poquito. Empezamos ya en esa otra etapa. Sí. Que era muy meticulosa, ¿no? Es una persona que es muy amante del rigor a la hora de hacer el trabajo científico, es como tenemos que decir cuando hablamos de derecho, y cuando aplica la metodología jurídica. Claro, nosotros nos llamamos derecho eclesiástico del Estado porque nos interesamos, y es el origen de la ciencia nuestra, y por eso llega ese nombre a las universidades españolas, es el derecho canónico, ¿no? Con lo cual ella ha trabajado un derecho que le es próximo y en el que nos hemos formado todavía quienes pertenecemos a mi generación, ¿no? Y lo hace con ese cuidado y esa delicadeza que yo creo que es muy de admirar y que ha estado presente a lo largo de toda su exposición. Admiración por admiración la que siento por Aurelia. Aurelia Álvarez Rodríguez es una extraordinaria compañera de la Facultad de Derecho. Ella también es catedrática acreditada, en su caso de Derecho Internacional Privado. Aurelia es la directora de los dos grupos que organizan que participan en la organización de este encuentro, de estas jornadas, del grupo INAIM, que es el grupo de flujos migratorios. Se hace un estudio sobre todo acerca de cómo inciden las migraciones en los cambios sociales y políticos en España y cómo eso tiene que trasladarse al derecho. Y también de un grupo de innovación docente. La verdad es que le ponemos nombres imposibles a los grupos. Este se llama INI, que tampoco necesitamos algo de marketing. Es muy difícil. Yo ahora lo estoy leyendo y digo, ¿cómo nos van a contratar? Si tú llamas a un grupo lo llamas INAIM y al otro le llamas INI, o sea, es que tenemos unas posibilidades realmente escasas de que nadie nos llame para nada. Pero bueno, la cosa es que Aurelia Álvarez Rodríguez es una de las personas más acreditadas en España en cuanto a argumentos relacionados con la extranjería. Tiene una página web que yo animo a todos a conocer, que se llama Migrar con Derechos, una página que debe tener ya unos 12 años o así, Aurelia, 2009, unos 10 años. Y con un número de visitas elevadísimo, porque ella recopila en esa página tanto novedades jurídicas como novedades que exceden el ámbito de lo jurídico, pero que van a incidir o tendrían que tener algún tipo de relevancia o de interés para el derecho, ¿no? Con lo cual es una página que también propone muchas cuestiones. No me voy a extender más porque andamos mal de tiempo, ¿no? Baste lo que he dicho para esa presentación y cedo la palabra a Aurelia Álvarez Rodríguez. Cuando quieras, 20 minutos. Buenas tardes a todos y ante todo pues agradecer a Paulino que siempre que organiza algo pues estamos aquí siempre presentes, pero lo malo es que me ha colocado, además me pone el reloj, ya me conoce que me enrollo mucho, la hora no es buena, pero en todo caso voy a tratar en primer lugar felicitar, porque tanto a los que estuvieron el lunes como en el día de hoy que nos han precedido,
habido han sido unas ponencias estupendas. Por lo tanto, yo creo que si estamos aquí es porque estamos interesados en este tema. Y voy a empezar la sesión con algo con lo que voy a finalizar. Y es una frase, dice, en los temas que estamos tratando y que ya vamos por la segunda edición, dice, no nos queda más remedio que seguir insistiendo. En la igualdad real queda casi todo por hacer. Creo que esta es la frase que más puede estar diciendo, pero sigamos insistiendo, vamos a conseguirlo. Voy a tirarles una pregunta para ver cómo realmente la mujer, sin ser tampoco inmigrante, sí que está discriminada. ¿Ustedes conocen por casualidad a Hilary Diana Rodal? No. ¿Y a Michelle Roson? Bueno, pues la primera fue candidata a presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton, pero su apellido es el del marido. Y la segunda, pues es ni más ni menos la que fue la cónyuge del presidente Obama. Por supuesto, Michelle Obama. Y si vamos más allá, alguien con gran prestigio que sale en la televisión todos los días, que es ni más ni menos la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben cómo se llama, ¿verdad? Christine Lagarde. ¿Sabe de quién es el apellido? De su ex marido. Con lo cual, vean ustedes que realmente la igualdad real está todavía por conseguir. Sí, estamos en el ámbito, en el ámbito legal podemos tener el principio de igualdad, pero en lo que es la vida del día a día hay que insistir. Bueno, voy a hacer algo que es empezar con la mujer inmigrante. Y yo hace ni más ni menos que 15 años leía un libro de una socióloga que es Sonia Penela, que la hemos tenido en León, trabajando con el grupo de Isadora Duncan, y decía en su monografía, el título era Mujer, inmigrante y trabajadora, 3 discriminaciones. Bueno, pues no es por nada, pero yo voy a empezar porque realmente existen algunas más discriminaciones y ello va a venir dado por el lugar, por la raza, por el lugar de nacimiento y también por la actividad que se realiza. Y ahí lo que tenemos es que la mayor vulnerabilidad que va a sufrir una mujer inmigrante, si la vamos a etiquetar de mujer, migrante, trabajadora, negra, subsahariana y prostituta. Quítenlo de sexualmente porque lo que estaba haciendo era poner explotación sexual, entonces quedó mal. Bueno, y esto no lo digo yo, lo están diciendo en el año 2003 una escritora nigeriana que realmente estaba siguiendo los pasos de aquellas personas que están emigrando, que salen y caminan por los desiertos, terminan en una patera y llegan, y aquí lo que estaba describiendo era lo que sucedía en la casa de campo, por las noches en las redadas. Por lo tanto, eso era lo más dramático. Desde luego, todas no son, obviamente, no las vamos a colocar de subsaharianas ni de prostitutas o que sean explotadas sexualmente dentro de la trata de personas, sino que realmente vamos a ir viendo un poco qué es lo que sucede. Mire, yo, si un día quieren realmente empezar a sufrir, léanse una sentencia de tráfico de tratas en la aplicación del artículo 177 bis del Código Penal. Justamente lo que se está haciendo en la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 2019 es un caso real de persecución y por supuesto hay una menos mal que se ha conseguido, bueno, pues a lo menos considerar que esos tratantes de personas bueno, están cometiendo un delito de tráfico de personas. Aquí pues tenemos a la típica persona a la que se le engaña en su país de origen. Aquí se le había dicho que iba a casarse, es una nigeriana, es muy normal que sean nigerianas, pero en este momento en León está pasando y de hecho hay una sentencia del 4 de diciembre del 2018 donde ha habido justamente un supuesto parecido, pero con unas paraguayas. Con lo cual, esta lo que hace es conseguir, le dicen que va a contraer matrimonio en Europa y, bueno, pues viaja, primera escala es en Marruecos está esclavizada y en el fondo encerrada durante más de un mes y posteriormente a través de barco llega a Barcelona. Debe, ni más ni menos, le dicen 50.000 euros, porque
evidentemente lo que están generando es todos los gastos que ha supuesto la salida, pero no solo la salida, sino también la documentación falsa que la han proporcionado. Bueno, cuando llega a Barcelona, pues ven que no da un tiempo, como no consigue el número de servicios suficiente ni el dinero suficiente, deciden que se pase en este caso a Noruega. Cuidado, porque aquí hay un supuesto extra en el medio, porque los traficantes han hecho que solicite un asilo en España. Al llegar a Noruega, obviamente lo que están diciendo, primer país responsable sería España, porque es donde lo han pedido. Inmediatamente pues vemos que hasta qué punto llega, vuelve otra vez a Madrid, de ahí se vuelve a Madrid, lo que es una historia de vida. Pero por supuesto con este caso, con esta persona, en esta sentencia se juzgan, porque de hecho las dos personas principales, pues en un caso era un español más una nigeriana y organizaban crimen. Desde luego son organizaciones internacionales lo que padecen, porque en el medio te dicen que han venido, le han hecho los ritos famosos de qué tal, y por supuesto que están en alerta todas las familiares, porque si por casualidad se quiere denunciar. Bueno, finalmente ha salido bien, ha estado como testigo protegido y ha conseguido, pero son muy difíciles. Hay un tema que se está tratando ahora, el problema ya no solamente que consigas una tarjeta de residencia, lo interesante aquí, y que los traficantes, bueno, pues al final sean perseguidos y consigan evidentemente ser sancionados. Aquí también tiene que haber una reparación económica y hay muy pocas. De momento, en las reparaciones de tipo patrimonial seguimos avanzando, y los dineros que se cobran, pues la verdad es que son tan ínfimos. Hay muchas cosas en la trata, en este caso obviamente juzgamos todos en conocer los casos, además de conocerlos, ser sensibles y por supuesto estar bien formados. Yo creo que hubo otro caso de trata aquí en León, en la audiencia, justamente dicen que no, pero yo a mí los datos, es verdad que no había más que una nigeriana y otra nigeriana que era familiar, pero terminan diciendo que bueno, no se demuestra y al final pues no funciona. Bueno, la degradación que les decía, porque piensen que yo estaba hablando de esa mujer que era migrante, trabajadora, tal. Bueno, lo que está claro es que la degradación siempre va por escalas. Y vamos a ver que además ahí hay un tema, es la pobreza en el fondo. Porque pobreza o conflictos, y en el fondo dentro de poco problemas climáticos, porque ya se está uniendo inmigración y crisis y los deterioros climáticos que existen. La gente tiene que huir de esos países porque son ya no tienen capacidad económica. Bueno, pobreza. Ha salido justo un informe en la Unión Europea. No piensen que estamos libres de pobreza. Ahora mismo hay ni más ni menos que 113 millones de pobres en Europa. Eso sí, nos dicen muy puestos que en los 3 últimos años hemos reducido 3 millones de pobres. Entonces, bueno, vamos bien, pero seguimos siendo muchos los pobres. Por supuesto que España va a ser un país de tránsito y va a ser un país también de destino. Bueno, somos menos atractivos que hace unos cuantos años antes, si se quedaban todos los temas de mujeres traficadas aquí. Vamos a ir a otra cosa. Ahora sí que me interesa, porque si bien en esos calificativos que vamos colocando lo veía, lo que hay que decir es, bueno, te has inventado una conferencia, porque en realidad el migrante tendrá unos problemas y unas normas específicas. Pues bueno, vamos a decir que hay 5 motivos por los cuales hoy por hoy se puede poner, bueno, pues hacer mayor hincapié en la inmigración femenina. Primero, porque realmente hay una feminización, de hecho casi la mitad de los migrantes son mujeres, y en algunos casos, ya veremos con relación a España, que hay unas determinadas nacionalidades que llegan incluso a tener un 70 y tantos %. Con lo cual, bueno, que por otro lado las mujeres migrantes se están enfrentando a unos grandes riesgos, y unos riesgos muy importantes, de los cuales en margen y en porcentajes más digamos, menores, aparecen los hombres, como puedan ser en el tema de la explotación sexual y la violencia doméstica. Por supuesto, ahí aparecen datos relacionados con matrimonios forzados, mutilaciones genitales, por supuesto, orientación sexual también. Por otro lado,
el enfrentamiento que se tiene por ser inmigrante y trabajadora, cuidado que voy a contar un poco qué tipo de trabajo, y al final vamos a ver que son muchas de ellas inmigrantes en un ámbito como sea el del servicio doméstico y que además están de forma irregular, con lo cual vamos viendo que esas discriminaciones existen. Más cosas. Miren, en esa narración que hace la autora que les hablaba, la nigeriana que escribió en el 2003, pues en el relato que decía, salen de Nigeria, van pasando y recorriendo toda África. Señores, casi todas las mujeres han sufrido algún tipo de abuso e incluso han sido violadas e incluso lo que ocurre es que ha habido algún embarazo. Esos embarazos, cuidado, se están haciendo en lugares y van a provocarse en lugares donde no hay servicios médicos. Entonces, todo esto, lo que digo es que las mujeres embarazadas, cuando se desplazan, eso no les pasa a los hombres, y desde luego en el tema de la salud, que los problemas de salud, imagínense un tema de una ablación de clítoris, una mutilación genital, están marcando la vida de esas niñas que, bueno, por costumbres de sus países de origen están pasando. Creo que esto conlleva a que evidentemente pensemos que hay mucho por hablar. Voy a intentar ser breve en los temas sociológicos, déjenlo, porque sí que me los he estudiado o los he intentado ver. Hoy por hoy tenemos 277 millones de migrantes, 258 son económicos y 19 son de tipo refugiados. Pero por supuesto que podríamos entrar a más detalles, pero sí que evidentemente lo que vemos es que cada día más de la mitad son mujeres y niñas, tanto en el ámbito económico como en las refugiadas. Por otro lado, en España lo que tenemos es ahora mismo, podemos coger los números del OPI, es decir, el Observatorio Permanente de la Inmigración, o podemos coger los del INE, el Instituto Nacional de Estadística. Cojamos como veamos, pero lo que está claro es que es llamativo a los que mayoritariamente son comunitarias. En la legislación que tenemos ámbito Unión Europea sobre libre circulación de personas no aparece ninguna mención específica para mujeres, y en el ámbito del régimen general sí, y en cuanto a los números lo pueden ver que incluso en algún momento llega a un 59%. Son los menos, pero evidentemente quedémonos, la mitad son mujeres e incluso un poquito más de la mitad. Bueno, esa creciente inmigración con relación a España merece la pena de mencionar algo que me llamó la atención. Las paraguayas hoy ocupan un 71%, pero detrás van las rusas, las brasileñas, las bolivianas, las ucranianas y las colombianas. A ver, una cosa que todo el mundo sabe desde hace un montón de años es que quienes emigraban más y emigraban solas hacia España eran latinoamericanas. Luego, junto a las latinoamericanas, a lo mejor también en las europeas. Las que no emigraban eran las africanas. Mayoritariamente de África son marroquíes y Asia tampoco tiene un nivel importante. Creo que eso se sigue manteniendo con, por supuesto, aquí no aparece en Venezuela, pero probablemente las venezolanas, y de hecho ya son objeto por el tema de que están viniendo por temas de asilo, no se les da asilo, no se les da refugio, se les dan al final razones humanitarias, pero en medio han sido engañadas y han venido en un tráfico de personas. Bueno, decirles más que hay otro tema que también preocupa, y esto ya es objeto y que vemos que lo que puede estar provocando y que si es o no bueno tener inmigración. Tenemos una natalidad, ayer justo salía los datos del INE sobre la fecundidad y luego las mujeres españolas no tenemos niños, tenemos 0,6. Las mujeres inmigrantes tienen como 101,1, pero ya ha bajado mucho. La verdad es que hay en el año 2017 nacieron 75.000 niños, hijos de madres extranjeras. Tengan en cuenta que las extranjeras ahora mismo rondando que son 5.400.000 los que hay, siendo la mitad serían 2 millones y pico, pero en el frente estamos las mujeres españolas, que somos muchísimas más, y obviamente el porcentaje de niños que tenemos es mucho menor. Bueno, con esto decirles eso, luego las cifras de cómo están en la población activa, el reparto que hay es que por sexo hay un 48% trabajando, que cuidado, a la hora de ver que la importancia que tenga esa
inmigrante, a la hora de ver las estadísticas lo tenemos que ver con relación al trabajo que se realiza. Y obviamente de 400.000 personas que están trabajando en el servicio doméstico hay 180.000. Cuidado con números de que trabajan en blanco, porque trabajan en negro, trabajan muchas más. 180.000 inmigrantes. Problema que podamos tener con la irregularidad. Bueno, cuidado. Y por otro lado, el tema más peligroso en el servicio doméstico es que España todavía no ha ratificado el convenio de la OIT de 1989, donde bueno, tienen unos mayores derechos. Aquí, por ejemplo, no se recibe desempleo. Por ahí veo a Roberto, que esta mañana ha ido directamente al profesor Fernández diciéndole: porfa, confírmame que esto sigue siendo igual, por si acaso meto la pata. Con lo cual, muchas gracias y más por venir. Luego, pues simplemente ver que en la inmigración también está la trata, esto lo dejo. Mujer e irregularidad, pues si estás irregular, obviamente tu vulnerabilidad es mucho más amplia. Por ahí ya vamos a pasar ya, acuérdense que tenía 5, que era primero visibilidad de que había inmigración femenina y donde la poníamos de manifiesto. Ahora estamos con los riesgos que están padeciendo. Eso es realmente, es decir, trata de seres humanos, explotación sexual, violencia. Desde luego tienen un mayor riesgo y lo que hay que hacer es prevenir, proteger y perseguir. Bueno, riesgos extras, bueno, pues seguimos como las niñas se van, tienen añadidos muchos más problemas, y yo les pediría que vieran alguno. El otro día estuve a punto de traer un vídeo, pero ya sería lo peor del mundo, y es como algunas asociaciones y fundaciones que llevan temas de niños están sacando sobre todo los vídeos con niñas en matrimonios infantiles. De verdad que es una lástima, porque te dice la niña, sale en la pantalla diciendo: yo quería estudiar, yo tenía 10 años, pero me casaron y tuve un niño y ahora no puedo estudiar. Entonces realmente, con la sonrisa con la que lo dicen, porque realmente estás viendo que en esos partos la mayoría de las niñas pueden morir, y sus hijos tampoco puedes estar cuidando un niño teniendo tú 10 años, es decir, o menos. Es decir, esto es una... Riesgos extras, tasas alarmantes. Ahora vamos, ya vamos a la tercera. Y en la tercera, lo que estamos viendo en la campaña electoral, racismo, xenofobia, no estamos dando los beneficios. Están intentando decir qué beneficios provoca la inmigración. La inmigración trabaja, y si trabaja, cotiza, y si cotiza, termina teniendo, evidentemente, nuestras posibilidades de futuro serán mejores. Y si tienen niños y pueden mantener... A ver, ¿es demagogia? No, es términos económicos. Los americanos, hay un centro que está trabajando, ha hecho unos cuantos estudios, incluido el Banco de España nuestro, ha hecho estudios y ha dicho que esto es positivo. El dictamen último que ha hecho el económico y social, lo ha sacado hace 4 días, y también dice que todo es positivo. A ver, hay positivo y hay negativo, pero tenemos una comunidad autónoma despoblada, somos los que más terrenos tenemos, y luego no dejamos contratar, no dejamos realizar o celebrar válidamente arrendamientos rústicos si no tienes una residencia permanente. Hombre, exigir a un inmigrante 5 años de residencia legal para empezar a poder ser el que pueda contratar a nivel rústico, no creo que sea lo mejor que podamos hacer. Bueno, esa doble discriminación yo creo que voy a dejarlo. En el fondo lo que van a encontrar es discriminaciones, incluido el acoso. Bueno, todo esto aparece en las mujeres y las embarazadas. Aquí es cuestión de ver los relatos que te están haciendo y viendo lo que se sufre hasta llegar, y desde luego cómo ahora se dan cuenta los traficantes que para poder traspasar lo mejor es que lleven un niño, aunque no sea suyo, con lo cual parece que eso se está fomentando. Creo que al final lo que deberíamos, tanto cuando estamos en ámbito y sobre todo ahora en refugio,
tendríamos que pensar no solo en esos lugares, centros donde podemos acogerles, sino también que tuvieran los suficientes centros. Verdaderamente, si uno va, y a mí me han contado lo que pasa en Lesbos, y la verdad es que creo que si estoy pidiendo un centro sanitario para atender a mujeres y niñas, pues está pidiendo algo que está fuera del lugar, porque lo que hay que pedir es que puedan comer, puedan vestirse y puedan llegar al sitio donde ellos creen. Por lo tanto, en el fondo, pues nada, los temas de la salud los voy a dejar y voy a ir a lo siguiente, que es la normativa, porque realmente si yo digo, bueno, sabemos que tenemos mujeres, que las mujeres sufren mayores vulneraciones de todo, pues a ver cómo ha respondido el ordenamiento jurídico, el ordenamiento tanto en el ámbito internacional, europeo, español. Simplemente decirles algunos datos en el ámbito de la normativa, pensando en lo siguiente: las mujeres, igual que en España y españolas, están sufriendo violencia. Ayer hemos visto unos casos. Esto, cuando de alguna manera ha sido reconocido a nivel internacional, pues sí, dentro del Consejo de Europa, ayer ya les hablaba el magistrado, el señor Tejerina, en donde nos habló del Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul, que España lo ha tenido más o menos a bien incorporándolo, y por supuesto todos los temas. Tiene un capítulo específico de temas de asilo, inmigración, matrimonios forzados, mutilación genital, es decir, tienes un capítulo específico sabiendo que las mujeres tienen unos problemas y la protección hay que dársela a través del ámbito jurídico. Otra cuestión que también lo tienen muy claro, y que es normativa también del propio Consejo de Europa y de Naciones Unidas, es el tema de la trata de personas. Así tenemos el convenio de trata hecho en Varsovia en el año 2005. Es más, cuando nosotros incorporamos y hacemos el cómo se puede dar a una víctima de trata, inmigrante irregular, un permiso de residencia, estamos incorporando al artículo 59 bis de la Ley Orgánica de Extranjería justo el precepto del propio convenio, para decirte que se entiende por esto y cuando realmente puede ser víctima de trata esa persona. Y por otro lado, en el ámbito de las Naciones Unidas, vean que el título va destinado justamente a la trata de personas, pero especialmente a mujeres y niñas, lo cual quiere decir que estamos colaborando. En el ámbito de la Unión Europea vamos a pensar, sí que hay una estrategia, pero la estrategia en realidad pues sigue siendo el negocio, mejor es la esclavitud del siglo XXI, la trata de personas. ¿Y qué han hecho? Pues lo primero es decir, bueno, si se está traficando con mujeres, no está diciendo mujeres exactamente, pero son víctimas de esta trata de seres humanos, o que de alguna manera hayan sido objeto de una acción de ayuda a inmigración ilegal. Vamos a ver, lo que primero queremos es que cooperen las autoridades. Bien, ahí se hace una directiva en el año 2004, también hay que tener en cuenta la directiva que establece unas normas para que se incluyan sanciones y medidas para los empleadores nacionales de terceros países en situación irregular. Es decir, primero me fijo en la víctima, luego me fijo en quién es el que contrata, a los efectos de colocarnos algún tipo para... Yo creo que la idea es prevenir. En el primero sería ya proteger, pero es prevenir con persecución, porque incluso los empleadores, que en muchas ocasiones pueden llegar a tener, pueden estar sancionados tanto penalmente como administrativamente. Están pensando en incluso eliminar las subvenciones que se hubieran conseguido. Bueno, es un tema. Y luego también tenemos la otra directiva contra la prevención y lucha, y en este caso se ha avanzado y España ya lo tiene incorporado. Ahí hemos hecho un cambio también en la ley de extranjería. Y luego no nos olvidemos de algo muy importante. Y lo importante ahora, acuérdense de lo que necesitaban, tanto en ámbito que pueda ser de violencia como en la trata. Lo primero que tienes, pensando en inmigrantes, hay que tener información, y esa información exige que evidentemente haya interpretación y traducción.
medios que desde luego no están, pues que hoy van a denunciar inmediatamente y dicen, ¿y este qué habla? ¿A quién nos ponemos en contacto? Esto nos queda todavía mucho por hacer, pero en la Unión Europea se ha conseguido. El estatuto famoso de la víctima, que también hablamos. Vamos a irnos a qué pasa con España. En España tenemos que distinguir 2 minutos, muy bueno, vale, el régimen general de extranjería y también con la ley de asilo son donde aparecen más casos en que se proteja. Tengan en cuenta algo, y es que la mujer como mujer solo aparece la mujer embarazada, y la mujer embarazada en la Ley Orgánica de Extranjería, que deriva del año 2000, también unas cuantas reformas, pero en todo caso la mujer embarazada tiene acceso a la asistencia sanitaria, es obligatorio para todos, y además si tiene incoado algún procedimiento de expulsión, este se suspende. No hace falta que venga nadie a decirnos que pasa no sé qué y no sé cuál, porque yo no llegué a entender, debió ser un bulo. Pero bueno, segunda cosa que aparece, obviamente, la mujer y embarazada aparecen en esos 2 preceptos. Más cosas que aparece con una cuestión. Imaginémonos que tenemos a una extranjera que ha venido reagrupada por su marido y este, pues evidentemente es uno de los maltratadores correspondientes y nos encontramos que tiene que renovar su permiso de residencia. Está de forma regular en España, pero su marido, desde luego, la está zurrando. ¿Qué hacemos? Pues evidentemente el ordenamiento tenía que responder. Tú no puedes ir a renovar dependiendo de la persona que te está maltratando. Entonces, por fin, el artículo 19.2 de la Ley de Extranjería pues ha previsto la posibilidad de tener un permiso independiente y también van a tener permiso independiente reagrupante los hijos menores que queden a cargo de la madre. Eso es bueno, positivo. Y luego tenemos el otro caso que es lo más normal que aparezca y es una inmigrante que ha sufrido violencia y que esté de forma irregular. Tenemos un artículo 31 bis de la Ley Orgánica de Extranjería y lo que está diciéndonos es que podemos conseguir una autorización de residencia por razones excepcionales. Cuidado, una cuestión clave. Hemos tenido mucho tiempo un problema, y es que es mujer, que desde luego debe ser objeto de protección porque ha sufrido violencia, y tenemos al lado inmigrante irregular. ¿Qué es lo que prima? ¿Las normas protectoras contra la violencia o la norma que las autoridades no pueden incumplir? Bueno, durante mucho tiempo hemos estado pensando que la mujer cuando iba a denunciar, si estaba de forma irregular, inmediatamente le decían suba usted al piso de arriba porque usted tiene que iniciar, le van a empezar un procedimiento de expulsión. Vean ustedes, esas garantías te decían, bueno, ¿cómo voy yo a denunciar mi caso? Si lo que, bueno, hubo una instrucción en el año 2005, fue muy criticada y finalmente ahora lo que se dice es, mire, si denuncias y desde luego se inicia, lo que estamos haciendo, si hay ya iniciado un procedimiento de expulsión, se suspende, punto. Si no, evidentemente no se va a iniciar. Entonces hubo un problema que cuando empezamos a decir, bueno, pues decirlo claro, decirlo en la ley integral de protección y lo colocamos en todas para que se dijeron no, porque entonces aumentan las denuncias falsas. Bueno, la Fiscalía General hace todos los años una memoria y en esa memoria ¿saben cuántas denuncias falsas ha habido? 0,01%. Vale, bueno, pues lo cual quiere decir que a la gente no va a denunciar por ese. Bueno, y otra cuestión, no solamente sería esa, sino sería también la del tráfico, la trata de personas, que ahora mismo tenemos una posibilidad de conseguir una residencia de tipo temporal o provisional en el 59 bis. Aquí, desde luego, les dan, y la última reforma es que se les da un plazo para pensárselo y colaborar con la justicia de 90 días y yo no lo tengo muy claro porque al final te encuentras con algo muy provisional y cuando un empresario tiene que contratarte con esa tarjeta de carácter provisional que te dan, no te están dando verdaderamente una autorización para residir. Hay por tema ahora cuestiones de cómo ha ido llegando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o cómo está el Tribunal de Justicia. Mira, en el primer caso que aquí en pantalla es una chica afgana, está en Suecia, ¿y qué le pasa? Pues que quiere divorciarse de su marido afgano porque debe ser un elemento de cuidado. Bueno,
En total, habían hecho pues matrimonio forzado, lo típico. Entonces, por el hecho de querer divorciarse, pues pide en Suecia que sí, la devuelven, que de hecho la estaban intentando devolver a su país de origen, y si es que me devuelven, evidentemente corre riesgo mi vida. Y había habido casos de afganas que desde luego se habían suicidado porque no las habían dejado divorciarse. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo sí, se le da un asilo porque es evidentemente un caso por razón de sexo y vinculado evidentemente a una situación de género. Vale. En el siguiente que ven, pues dicen lo contrario. Entonces nos encontramos unas chicas de Yemen y al final le dice el tribunal que no y solo hay un voto discrepante y el voto discrepante se parece bastante a la primera. Y luego pues tenemos un montón de decisiones del Tribunal Supremo, cito un par de ellas viendo claramente que en el ámbito de si no te dan asilo o protección subsidiaria, terminamos en razones excepcionales, tanto si ha habido un matrimonio forzado como si ha habido una mutilación genital o también en el caso de que el marido haya, en el fondo, haya ejercido sobre la mujer violencia y también, por supuesto, cuestiones de trata en el pueblo. Por lo tanto, yo termino como empecé. Creo que hay que insistir en trabajar por la igualdad. No basta con leyes, lo que hace falta es cambiar a la sociedad y creo que todavía nos queda camino por andar. Pero gracias, Paulino, por dejarme participar y me he pasado de hora, pero bueno, lo siento. Muchas gracias. Se me ha hecho corto. Yo creo que era el reloj que no estaba funcionando correctamente. Pero bueno, por si acaso vamos a cortarlo aquí el asunto. Muchas gracias, Aurelia. Para mí es un privilegio compartir facultad con personas de la entidad de Aurelia Álvarez Rodríguez y me da mucha envidia porque ella viaja mucho explicando todas estas cosas, pasa mucho tiempo fuera y entonces hay veces que te dice hola por el pasillo y te dice me voy corriendo, que tengo que ir al Senado a una comisión, cosas así. Siempre está en ese tipo de... Es una persona muy cualificada y es una gran suerte haber podido contar también con ella. Bueno, pues tiempo para las preguntas, aunque ha sido una tarde realmente intensa. No sé si hay alguna pregunta que quieren hacer, pues este es el momento de formularla. Como no pregunte nadie, pregunto yo y además va a ser una pregunta de las que se tarda en contestar mucho rato. Por favor, cierra la puerta. Bueno, una pregunta que me ha llamado la atención en la exposición de Maricruz y es una cuestión que me ha llamado has hablado de las iglesias de Estado, ¿no? Las iglesias a las cuales forman parte de la estructura estatal y me ha quedado la impresión de que es en esos países donde ha prosperado más la posición de la mujer, ¿no? ¿Hay alguna razón para ello? ¿Has llegado a ver un poco cuál puede ser? Sí, probablemente es la propia doctrina protestante, o sea, el propio contenido de las doctrinas protestantes, que bueno, son muchas hoy día ya, ¿no? Pero son menos rígidas a la hora de incorporar las evoluciones sociales, la actualidad de la sociedad, digamos que incorporan la moral, la ética común de la sociedad, ¿no? La incorporan con mucha más flexibilidad de lo que lo hace la Iglesia Católica, ¿no? Quizá porque la Iglesia Católica pues reacciona frente al propio movimiento reformista que surge en el siglo XVI. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Y tiene también que ver con que se impuso la doctrina protestante en países donde digamos que la tolerancia y la libertad religiosa se abren paso antes que en los países que permanecimos católicos. Y ese fue el primer derecho fundamental que se reconoció de todos, o sea, de todos los derechos fundamentales y libertades fundamentales de los que hoy día gozamos, el primero fue la libertad religiosa, el primero que los estados empezaron a garantizar, primero como pura tolerancia, así como de bueno, anda, te dejo estar, y luego ya como libertad, ¿no? Y esto sucedió en los países donde triunfó la reforma, fundamentalmente. Entonces yo creo que son menos escleróticos, digamos, a la hora de incorporar las unidades. Creo que puede ir por ahí. Gracias por confiar en mi criterio, pese al lío que me he hecho con los papas. O sea que han sido tantos, han sido solo los 4, pero son tantos.
frase que has dicho, dices, ahora es fácil que las mujeres lleven un niño aunque no sea suyo, para poder pasar la frontera, ¿no? Y a mí esta imagen me ha parecido un golpe brutal, ¿no? Me parece un golpe brutal porque me hace pensar en de dónde ha salido ese niño que no es suyo, quién habrá pasado, ¿no? Para que ese niño nazca, para que ese niño se convierta en un objeto con el que se puede traficar de ese modo, ¿no? En el sentido más propio de la palabra, y qué puede llevar a esa mujer a coger a ese niño en brazos y actuar como si fuera suyo, ¿no? Yendo a parar a un país donde su vida es absolutamente impredecible y va a cargar probablemente con la responsabilidad de ese niño hasta que se la quiten los traficantes, ¿no? ¿Cómo son esas situaciones? ¿Hay algún caso más que te haya llamado a ti la atención cuando has estudiado estos temas? El primer caso que supe fue con una chica embarazada que tuvo 2 niños, iba acompañada de una amiga y le quitaron directamente, uno lo llevaba ella y la amiga. Y a partir de ese momento se desarrolló un tema, evidentemente la policía no estaba cuando hacía control de fronteras mirando el ADN de ninguno, pero evidentemente tuvieron que vivir separadas e incluso tuvo privación de libertad la madre biológica. Entonces lo que ocurre ahora mismo es que hay un montón de niños que están, bueno, pues han desaparecido, como 10.000 niños y ni sabemos dónde están. En la Unión Europea están muy preocupados por los menores. Entonces saben que la legislación, igual que mira, han dicho, la mujer se vea problemas como mujer que como migrante, en el tema de niños está siempre la protección del menor y el menor tiene que aparecer acompañado. Entonces, si tú consigues entrar, de alguna manera, los que quieren recuperar y desde luego hacerse ricos explotando sexualmente a las chicas, lo que están haciendo es que tienen que entrar de alguna manera para que puedan, una vez que tú las has colocado en un país de la Unión Europea, pueden ir circulando, con lo cual cogen a los niños. ¿De dónde? Pues si es que esos embarazos que suponen... mire, yo pues en el 2003, la autora del libro estuvo dando una conferencia de filosofía y a mí se me pusieron creo que salí de allí diciendo, esto no puede suceder, porque va contándonos las historias de cómo tú vas tropezando y evidentemente en unas ocasiones te dicen, si quieres que pases por aquí, y son las propias autoridades las que están violando a esas menores, porque generalmente, y ahora mismo a todas las mujeres, pero el tráfico en menores es está incrementando mucho más porque menos carne que mejor se vende. Hay que estar una cosa que es lamentable que estemos pensando que hay un negocio y además cada día es más cuantioso, está pareciéndose ya al tráfico de drogas, al tráfico de armas e incluso a veces van juntas las cosas. Entonces, bueno, pues es lamentable, pero saben que hay una puerta abierta si tú traes un menor. Pero estamos viendo cuántos niños han muerto en la pantalla. Bueno, el Aylan fue el uno, pero hubo otro en Barbate, que era el niño que, como le dice Samuel, se podía llamar, que vimos que su madre, para una cuestión de una enfermedad, se viene, ella sola, lo pierde en el medio, porque uno sube, pero el otro no sube. Los traficantes están viviendo esto. A ver, ¿cómo lo arreglamos? Pues obviamente hay que hacer una política que no hagas atravesar a un refugiado por un montón de países para llegar y quieren reunirse con algún otro familiar en algún país de la Unión Europea. Hay que potenciar cómo se consigue hacer un salto sin tener que pasar pues, de una Turquía o pasarte detrás por el acuerdo con Turquía a Grecia y desde luego cuando te quedas en Grecia, si te vas a otro sitio te devuelve. Si vienes por Italia, ya tenemos bastante con Salvini ahora mismo, el que no entra nadie y es lamentable lo que estamos haciendo porque realmente, hombre, traficar con un niño es lo peor que se puede hacer. Pero que incluso en ese tráfico que yo no les he hablado, ahora mismo hay tráfico de órganos. Es decir, yo soy rico y compro lo que quiero y lo que me da la gana. Entonces, yo necesito un órgano, ¿qué más da que se muera alguien? No son personas. Estaban contando esa degradación
transformación que se está haciendo, en el fondo a ti no te preocupa, tú no te metes ni con el poderoso ni con el rico, te estás metiendo con los más pobres, cada día hay más pobres en todos los sitios. Muchas gracias. Bueno, me gustaría terminar con un chistecillo. No voy a ponerlo todo bueno. Lo vamos a dejar así. Muchísimas gracias a todos por haber acudido a esta segunda jornada. La tercera la tenemos el 15 de mayo y esperamos poder contar con todos ustedes también aquí y siendo de su agrado y de su interés cada una de las cuestiones que aquí se plantean. Muchísimas gracias.